Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Nos llena de mucha alegría el poder compartir con ustedes ya la quinta grabación del estudio de Apocalipsis. Hoy veremos el versículo 7. Pero está tan lleno de contenido que hemos tenido la necesidad para expresarnos bien de crear una miniserie, la cual hemos llamado La venida del Señor. Y bueno, el libro será muy explícito, así que todo podría ser llamado La venida del Señor. Pero queremos empezar con esta introducción de dos temas. Hoy veremos el viene con las nubes y la otra semana veremos el tema, cómo se lo entendió el Evangelio. Ya va a ver usted el nombre. Pero antes de esto, pues darles una bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muy contentos de tenerlos entre nosotros. Pedimos la guía de Dios para cada situación y cada circunstancia. Como siempre, me gusta iniciar con una introducción, así que por favor, vamos a lo que nos tiene acá. En el estudio pasado vimos los 7 atributos descritos, es decir, explicados, mencionados, y los contábamos y veíamos cómo pues estos tenían la, cómo aparecían listados allí, ¿verdad? Eh, pero lo que esto nos ayuda a comprobar es que Juan está introduciendo la revelación que ha recibido de parte de Dios desde la perspectiva, desde una perspectiva específica, realmente no la perspectiva, sino una muy específica, y es la divinidad de Jesús. Esto es claro. Para ellos, los enviados plenipotenciarios de Jesús, los que se conocen como sus apóstoles, quien estuvo aquí fue Dios. Y quien quedó allá en las alturas no fue otra persona, sino fue su Abba, es decir, sus atributos reflejados en promesas y procedimientos. Hoy entonces queremos iniciar el tema de con las nubes basándonos en dos referencias bíblicas que Juan hace en el versículo 7. Y como ya he mencionado, en el capítulo 5, en el estudio número 5, vamos a ver la implicación que esto tiene desde la profecía en Daniel, en Zacarías, que son dos libros altamente apocalípticos, ya en los siglos quinto y cuarto antes del Mesías, y cómo se entendió esto allí, pero también veremos la próxima semana cómo se desató esa famosa doctrina del rapto desde una lectura que se hizo al Evangelio. Pero bueno, eso será la próxima semana. Vamos entonces a leer el versículo que nos compete en esta oportunidad y lo invito a que lo haga en Apocalipsis 1:7. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él o acerca de él. Sí, amén, dice el versículo. Este será nuestro verso en las próximas 2 semanas y tiene demasiado contenido. Así que vamos a explicar. En primer lugar, el texto del Evangelio, es decir, Apocalipsis 1:7, está citando dos versos que están en los profetas. El primero es Daniel 7:13 y el segundo es Zacarías 12:10. Comentarlo y examinarlos es necesario para entender la explicación o para entender lo que Juan está mencionando en el versículo 7. Cuando dice que viene con las nubes del cielo, Juan está interpretando correctamente a Daniel.
Porque los traductores de hoy en día, cuando se lo lee a Daniel, ponen que viene en las nubes del cielo, pero es que el Evangelio está aquí para corregir. Él dice, no, él viene con las nubes del cielo. La palabra griega que se utiliza ahí es meta. Y lo que sucede es que tanto en arameo, que es el idioma en el que se ha escrito esta parte de Daniel, como en hebreo, que es el idioma en donde está escrita la mayor parte de la Biblia, la proposición be puede traducirse como en y con. El problema es que normalmente le dan el uso de en, pero aquí está hablando de con. Y ya va a ver usted por qué esto es importante. Así que vamos a leer Daniel 7:13 desde la Biblia del Jubileo y luego vamos a aclarar cómo debería leerse. Dice así, en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de gran edad, y le hicieron llegar delante de él. Cuando vamos al texto arameo, y este representó un poco de reto porque el arameo es un tanto desconocido, podemos traducirlo de la siguiente forma. Dice, veía en las visiones de la noche, es decir, Daniel está teniendo una visión, probablemente en su sueño o probablemente se ha despertado porque las visiones normalmente no eran en sueños, sino las visiones eran con la realidad que se tenía en ese momento de pronto y sumergirse a una realidad distinta. Una visión era esto, de pronto miraba él algo y lo que él ve aquí es, dice, y he aquí con las nubes del cielo como un hijo de hombre. La palabra que usa ahí es Bar Enosh, se lo he colocado. Y el Bar Enosh nos habla de un hombre que es debilitado en el sentido mucho de cómo la divinidad, Dios, de sus atributos se disminuye a un Enosh. Y por eso usa este título, Enosh. Dice que venía y se acercó hasta el anciano de gran edad y le hicieron llegar delante de él. Entonces, lo primero que nos interesa, que está describiendo Daniel y citando el Evangelio, son las nubes del cielo. Ya he mencionado que las nubes del cielo o este capítulo de Daniel, esta porción de Daniel, específicamente el 7:13, está escrito en arameo. Hemos de recordar que Daniel formaba parte de ese contingente de judíos que fue secuestrado y trasladado a la tierra de los caldeos. Así que él, cuya lengua materna es el hebreo, de pronto se encuentra pensando y haciendo teología también en arameo. Y por razones que no vienen al caso, él ahora mismo está recibiendo esto de parte de Dios en arameo. Y esto es importante, y creo yo, tal vez es la razón principal, porque cuando se consultan los escritos judíos del segundo templo, casi exclusivamente estos están escritos en, valga la redundancia, en arameo. Especialmente nos referimos a los Targumim. Recordará usted que los Targumim son traducciones bíblicas del hebreo al arameo, pero que son explicativas. Y en ellas también encontramos la explicación de este modismo arameo, que quiere decir rápidamente. O sea, el autor Daniel no se está refiriendo a nubes literales, sino que es simple y sencillamente un modismo arameo que podemos extraer de la literatura judía contemporánea al primer siglo, en donde venir en las nubes era un modismo que implicaba rápidamente, o como lo dirá el apóstol Saulo en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es así porque tal vez nosotros no somos tan conscientes de la rapidez con la que las nubes viajan. Pero es que una persona del siglo sexto, del siglo cuarto, perdón, quinto, cuarto, antes del Mesías, cuando miraba el desplazamiento de las nubes, lograba observar que probablemente no podía mantener un ritmo porque las nubes viajan rápidamente. Y entonces este desplazamiento de las nubes por el viento, dependiendo de la velocidad del viento, se convirtió en algo que significaba para ellos, ¿sabéis qué? Es con las nubes, es decir, va rápidamente. Algo similar, podemos decir, ocurre en el idioma castellano
Cuando decimos tal o cual persona, Él está en las nubes. No estamos hablando de que físicamente se encuentra brincando entre espacios de algodón en las alturas, sino estamos diciendo que su mente está en otro lugar. Bueno, de la misma manera, entonces acá, este modismo toma la connotación de rápidamente. En este caso, la rapidez se refiere al Hijo del Hombre, uno de los títulos que se aplicó al Mesías o que él mismo, el Mesías, se aplicó cuando estuvo aquí en la tierra. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que el profeta está narrando, y todavía estoy refiriéndome a Daniel, es la venida de Dios, la venida del Mesías, la venida del Mesías, la venida de Jesús. Ahora bien, en esto tenemos que extendernos para entender bien lo que está ocurriendo acá. Y para ello recordamos que en la temprana tradición oral judía, registrada, escrita en el siglo III después del Mesías, pero que venía como toda una tradición oral, como lo he mencionado, encontramos a rabinos contemporáneos de la época del Segundo Templo discutiendo sobre una aparente incongruencia que se daba en dos profecías distintas. La primera parte de esto era la cita de Daniel, el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías vendrá en las nubes. Era aceptado entonces en Israel en el siglo I que el Mesías iba a venir rápidamente. Era una de las formas como estaba profetizado que vendría. Por eso es que en el siglo I vemos tanta expectativa y tanto deseo fariseo, especialmente de que viniera el Mesías, y la expectación estaba lista. El siglo I era el tiempo en donde el Mesías tenía que venir por muchas razones, pero esta incluida. En ningún otro momento era tan esperado como en ese momento histórico. Y entonces los rabinos decían, de la Mishnah, decían, bueno, ¿qué quiere decir que vienen las nubes? Y respondía alguien más, pues que vienen rápidamente. Pero entonces su otro rabino lanza la pregunta y dice, pero ¿y entonces cómo entendemos el versículo 9 de Zacarías 9? Y se generaba para ellos una incongruencia que vamos a ahondar nosotros ahora al leer Zacarías 9:9. Lea conmigo, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión. Esta es una referencia a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Ahí vemos la confirmación de esto. He aquí, tu rey, tu Mesías, vendrá a ti justo y salvador. Y luego dice, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Los rabinos interpretaban entonces que la venida sobre un pollino, hijo de asna, significaría que él vendría lentamente. Recordará usted que cuando él hace su entrada triunfal a Jerusalén justo unos días antes de padecer, él va en un pollino. El problema para los rabinos de esa época e incluso de nuestra época era que si vendría lentamente o si vendría rápidamente, estas dos formas eran mutuamente excluyentes, como ellos lo plantearon fue. Si el pueblo de Israel es justo, recuerde usted que en ese momento histórico el pueblo de Israel está únicamente representado por las tribus de Judá y Benjamín. Y ellos decían, si Israel es justo, entonces vendrá en las nubes. Pero si Israel es pecador, entonces vendrá sobre un pollino. Y repito, lo tenían como eventos mutuamente excluyentes porque a ellos no se les podría ocurrir, porque esto solo viene por la revelación del Evangelio, que el Mesías tendría que venir dos veces. Una primera vez lentamente a justificar a Israel, a dar su vida, a otorgar perdón, a pagar el precio de que Israel sea justo. Y una segunda vez en las nubes, es decir, rápidamente, en donde el Mesías vendría a dar juicio. Por lo tanto, el Evangelio en Juan, y lo introduzco porque me parece simple y sencillamente maravilloso, cuando cita en el versículo 7, vendrá en las nubes, y cita el otro versículo de Zacarías, nos está hablando de la segunda venida. Ellos que vivieron la primera venida, perdón, que compartieron con el Maestro, que vieron su
sufrimiento, que vieron su padecimiento, que fueron testigos oculares de su partida a las esferas celestiales, están dando testimonio, bueno, en este caso Juan está dando testimonio de lo que ha ocurrido. Y es que ha ocurrido que ella ha venido en un pollino, pero ahora ha de venir, según Juan en Apocalipsis 1:7, rápidamente. Sin embargo, esto representa todo un reto entonces para los rabinos que a lo largo de la historia y desde la Mishnah, ellos han visto que el Mesías no ha venido porque no se han cumplido algunas de las exigencias rabínicas, voy a decir, no tanto escriturales, porque Dios es justo y ha cumplido su palabra. Entonces ellos piensan que no han venido porque no lo vieron rápidamente y no hay cambio en el mundo. Lo que no se les logra ocurrir, porque esto solo se da con la revelación del Evangelio, es que Dios, en la forma disminuida, vendría una vez a justificar a su pueblo, pero luego vendría como rey. La primera vez que el Señor vino, la hemos mencionado un poco con el pollino, pero creo que es importante leerla en el Evangelio. Juan 12:14 dice de la siguiente manera: y halló Jesús un asnillo, dice Juan, y se sentó sobre él, como está escrito, versículo 15. No temas, oh hija de Sión, que es nuestro verso de Zacarías 9, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Verso 16. Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos primero. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Lo que sucede entonces, como está dando testimonio Juan, pero ahora en su evangelio, es que él vino lentamente. Y cuando él regresa y ahora Juan en la revelación del Apocalipsis, ellos conectan que la profecía de Zacarías no dejaría de cumplirse. Al contrario, el Señor vino a justificar, pero hay una segunda venida en la que Juan nos está indicando ahora por revelación en la isla de Patmos que la cita de Daniel 1:7 se va a cumplir, porque la de Zacarías 9 o Zacarías sí, 9 ya se cumplió, está cumplida y el Evangelio está dando testimonio. Entonces, tanto Daniel en Apocalipsis, en su libro, como Apocalipsis, o sea, Juan, se están refiriendo a la segunda venida, cuando venga rápidamente. Y por supuesto, ampliaremos esto la próxima semana en función de cómo se lo vio en el Evangelio. Pero antes de seguir, queremos hacer también una, un reconocimiento histórico que sucedió especialmente en la época medieval. Cuando salió la creencia, esto ya es en el judaísmo medieval, de que habrían dos Mesías y se coló o se mezcló, quiero decir, quizás se popularizó la creencia de dos Mesías. A uno de estos Mesías le llamaron Mashiach ben Yosef, que quiere decir Mesías, el hijo de José. Y ellos decían, este Mesías es el de los gentiles, pero murió. Sin embargo, dicen ellos, o decían ellos, desde el tiempo medieval, y repito, todavía se cree así, nosotros, los de Judá, estamos esperando al Mashiach ben David. Ese es el de la casa de David, ese es el de nosotros. Este es el que viene por los judíos. Nosotros decimos enfáticamente, y quiero señalarlo muy enfáticamente, que esto es algo que un creyente en el Mesías no puede aceptar. En primer lugar, porque esto significaría que Jesús fue hijo de un hombre humano y no Dios. Porque lo hacen parecer como que es hijo de José, el esposo de Miriam. Y si usted recordará, el Evangelio es muy claro en notar que él no tuvo algo que ver, absolutamente nada, en la, en el nacimiento del Señor, es decir, en la concepción del Señor. Y sino que
La otra cosa es también, tampoco se lo puede aceptar por esto, es de que entonces él no tendría una justificación ni un llamamiento para todo Israel, para todos los suyos, sino que, bueno, es algo que ya pasó. Y entonces ellos se enfocan únicamente desechando la profecía de Zacarías en la profecía de Daniel. Esto no lo podemos aceptar. Esta es una doctrina falsa y tiene que ver con una apología o generar una apologética para por qué el Mesías Yehoshua, Jesús, cumple los requisitos que la Escritura ha dicho de él. Como advertencia lo digo. Ahora, la conexión más importante que yo quiero que usted haga es que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, la referencia de Daniel a su segunda venida es inequívoca. Para explicar ahora la segunda referencia que todavía estamos pendientes con ella, la de Zacarías, vamos a releer nuestro versículo. Dice aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Con la tentación, con el riesgo de sonar como disco rayado, quiero decir entonces que enfocándonos en su segunda venida, se narra algo raro, algo como que la gente verá que lo traspasaron o ¿de qué se trata eso? Para entenderlo bien, necesitamos leer lo que el profeta había profetizado, valga la redundancia, en Zacarías 12:10. Lea conmigo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y contemplarán o mirarán a mí, a quien traspasarán. Harán llanto sobre él como el llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre unigénito. La primera observación que quiero que usted tome es que los dos versículos, los dos verbos, perdón, contemplar a mí y traspasar, contemplar o mirar y traspasar, están colocados de una forma en hebreo en donde dependiendo de la acentuación que se le dé, y esto tendrá mucho que ver cuando se hace la exégesis, el verbo puede interpretarse en pasado o en futuro. Pero para mantener la congruencia, si interpretamos el mirarán o contemplarán en futuro, entonces el traspasar también hemos de interpretarlo en futuro. Esto no sucede en las traducciones eh, que consultábamos porque normalmente colocan y mirarán a mí a quien traspasaron. Sin embargo, el tiempo de los dos verbos es el mismo y no podemos ir cambiando tiempos verbales de acuerdo a lo que mejor nos corresponda. Es decir, esa regla no va porque están en el mismo tiempo. O bien lo interpretamos en pasado o bien lo interpretamos en futuro. Yo he decidido interpretarlos en futuro y me explico por qué. En primer lugar, se está refiriendo que unas personas van a mirar en tiempo futuro a Yud-Heh-Vav-Heh, al Señor, a Jehová, al mismísimo Dios. Y entonces aquí vemos una señal inequívoca que la profecía bíblica está diciendo que quien va a venir a la tierra y va a recibir él la injuria de ser flagelado y de ser puesto a muerte es Dios. Por lo tanto, ellos van a contemplar esta profecía dada unos 4 siglos antes del Mesías. Sigue una línea de tiempo muy interesante, porque lo que estaba diciendo era que un día esta gente lo traspasaría. Por eso mantuvimos el verbo traspasar en futuro. Mirarán a mí al que traspasarán. O sea, lo van a traspasar un día, dice Zacarías, pero Zacarías está 400 años antes de Jesús. Entonces, el traspasar al Mesías, esto sería en el futuro, cuando él viniera, en el siglo I.
Pero luego la mirada que tuvieran a él sería muchos siglos después cuando él regresara. Esa es la evidencia que está haciendo y por eso ambos verbos deben de interpretarse en el futuro. Es importante también ver que el versículo termina diciendo que harán llanto, no dice quiénes, que harán lamentación y que se afligirán por él, como se aflige alguien inferimos por la muerte de un primogénito. Ahora bien, esto quiere decir, y es una referencia clara a quienes lo traspasaron. Y aquí también tenemos que mencionar una famosa doctrina, esta ya es una doctrina cristiana terrible, que se conoció como el deicidio y sobre la cual se justificó la muerte de muchos judíos, algo que decimos es completamente aberrante e incorrecto. Porque en la Edad Media a los judíos se les empezó a acusar de que ellos habían matado a Dios. El cristianismo empieza a propagarse, empieza a hacerse muy idólatra y empiezan a tomar venganza de que la raza judía habían matado a Dios. Pero el Evangelio mismo está diciendo que el Mesías sería traspasado por nuestros pecados. De hecho, si consultamos Hechos capítulo 4, 26, que es algo que se me hace muy importante hacer ahora con usted, vamos a obtener un poquito de más claridad. Hechos 4, 26. Asistieron, dice esta versión, los reyes de la tierra, es decir, Herodes y Pilato, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías, porque verdaderamente se juntaron en estas ciudades, es decir, Jerusalén, contra tu santo siervo, Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los reyes y los príncipes, con los gentiles y los pueblos de Israel. Entonces lo que podemos decir es que hay representantes de todas las naciones. No podemos culpar a una raza por la muerte del Señor, ni deberíamos de hacer eso. Deberíamos de ver con misericordia a todos los pueblos. Por lo tanto, si el versículo 7 está aquí confirmando la segunda venida, que será en las nubes, que será pronta, ¿en qué momento se hará lamentación por haber traspasado al Señor? Que es algo que, repetimos, el traspaso ya se ha dado, pero el reconocimiento, el mirar al traspasado todavía no. Y repito, para no perdernos, cuando Zacarías da esta profecía, él está diciendo, lo van a ver porque lo van a traspasar. Ambos eventos le quedan en el futuro. El traspaso del Señor, el decir, el hacerle el agujero, por ejemplo, viene a mi mente el centurión romano que mete la lanza en su costado y como se lo entiendo, probablemente es lo que genera la muerte de él, pues porque al meter la lanza y tocar el corazón en un efecto de globo se desinfla y el Señor muere. Pero damos testimonio de que este hombre dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios y esto está escrito en el Evangelio. Bueno, él es uno de los que los traspasaron, pero también hubo muchas personas ahí, entre judíos, entre griegos, entre otras personas que participaron de haberlo traspasado. Así que la pregunta sería, ¿en qué momento o quiénes van a hacer lamentación por él o quiénes van a llorar por él? Y la respuesta la veremos mucho más adelante en el libro, dentro de muchas lecciones, cuando al final del libro de Apocalipsis, Juan nos dé la luz de las dos resurrecciones que van a haber. La primera resurrección la veremos la próxima semana, de hecho, la resurrección de los muertos, los que han creído en él. Que seguramente muchos de los que han creído en él, algunos, por ejemplo, se me ocurre el romano, pero también quiero recordar a aquellos
judeanos que estaban en Pentecostés en Jerusalén y oyen la predicación de Pedro y se convierten en 3,000. La probabilidad de que alguno de ellos hubiera 2 meses antes participado en la muerte del Señor es muy alta. La posibilidad de que algunos fariseos que luego se integran a la iglesia hubieran participado es muy alta. La posibilidad de que los 5,000 que se convierten en el capítulo 4 de Hechos hubiera participado es muy alta. Hay judíos, pero hay gentiles de todas las naciones. Entonces, como lo mencionaba hace unos instantes, el libro de Apocalipsis nos dirá que la resurrección ocurrirá en dos segmentos. La primera resurrección y la postrera resurrección. La primera resurrección será cuando se cumpla lo de que venga con las nubes, porque los que han creído en él resucitarán. Sin embargo, la segunda resurrección es para el juicio en el trono blanco. Y aquí encontraremos a todas aquellas personas que han muerto desde la fundación del mundo sin haber recibido la fidelidad del Señor en sus vidas. Es decir, nosotros entendemos, como la Biblia lo enseña, que las personas del testamento de los antiguos se salvaron por la revelación de la fidelidad y la gracia de Dios, de los pactos dados a Abraham, pero incluso antes de Abraham, Noé, Abel y muchos otros que se narran en Génesis. Estas personas van a heredar la primera salvación, la primera resurrección, como todos y cada uno de los que después del Mesías hemos confesado y hemos abierto la confesión a Él como Dios, que hemos sido insertados en su pueblo, que somos parte de Él, que somos creyentes en Él. Esa es la primera resurrección. Algunos de los que lo traspasaron lo verán ahí y seguramente será un momento de mucha, am, un momento difícil de enfrentar para estas personas, como también lo es para nosotros cuando realizamos que Dios murió por nosotros y que parte de la razón por que Él murió tiene que ver con nuestros propios pecados. Pero en la segunda resurrección, cuando el mar de sus muertos, cuando la tierra de sus muertos, cuando el fuego de sus muertos, en fin, cuando todas las personas que alguna vez existieron sobre la faz de esta tierra, y aquí tenemos que colocar a todas las razas, desde los esquimales que viven en el norte hasta los esquimales que vivan en el sur, si los hay, pero asiáticos, europeos, americanos, africanos, las tribus, en fin, todas las naciones de la tierra van a hacer lamentación por él. Aquellos que no hayan creído en él van a hacer lamentación por él. No solo los que lo traspasaron, sino aquellos que van a tomar conciencia en ese momento de que lo traspasaron por ellos, pero que ellos nunca confesaron su nombre. Esto será en el gran juicio del trono blanco. Y repito, nos faltan muchos estudios para llegar ahí porque esto todo será visto al final. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos ya un análisis y una asimilación de este versículo 7 que nos narra que va a haber una segunda resurrección, es lo que está diciendo Juan. Va a haber una segunda resurrección. Él está introduciendo el tema de la revelación y lo veremos en las próximas semanas de una forma magistral, de una forma en donde va a introducir un tema y luego lo va a desarrollar en un estilo muy quiasmático del famoso quiasmo. Lo explicaré en un estudio posterior. Pero Juan, que está introduciendo esto, dice, miren, todo esto tiene que ver con la segunda venida del Señor, con la promesa de la resurrección, con el retorno del Señor. Y por eso es que nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido llamados por Jesús, independientemente de cuál sea nuestra nacionalidad, si seamos o no del mundo de Israel, pero cuando Él nos llama, somos injertados a la ciudadanía de Israel, recibimos la ciudadanía, recibimos los pactos. Bueno, para nosotros esto es algo muy motivante porque
Tenemos una esperanza. Y como lo señalará Tesalonicenses, y esto lo veremos la próxima semana, no podemos perder la esperanza porque no somos como los que no tienen esperanza, dice. Al contrario, aquellas personas que han muerto en el Señor, que padecieron en esta tierra, pero que se fueron o que regresaron a la tierra habiendo confesado su nombre, entre los cuales hay gente muy amada de este servidor, ellos resucitarán. Juan está introduciendo todo lo que vamos a ver ahora y este mensaje a todo el mundo creyente en el Jesús, como ya lo hemos hablado en referencia a las 7 congregaciones, lo está introduciendo. Miren, no se preocupen, al final de esto va a haber una segunda resurrección y no solo va a haber una resurrección, perdón, de los muertos. Y no solo una primera resurrección, pero también una segunda resurrección en donde muchas personas se van a levantar para ser juzgados. Esto hemos entendido o lo veremos, pero lo quiero introducir de todas maneras ahora mismo, ocurrirá después del milenio, en donde los que no creyeron en Jesús a lo largo de la historia se levantarán para ser juzgados. Por supuesto, lo explicaremos cuando llegue su tiempo. Lo que quiero terminar diciendo en esta oportunidad es que el libro ha abierto la puerta para que también comentemos acerca de la segunda venida del Señor desde el primer capítulo. La próxima semana veremos lo que el Evangelio dirá con respecto a las nubes de los cielos. Pero por ser un tema demasiado extenso, yo quiero dejarlo para el estudio número 6. Quiero agradecerle por su sintonía, quiero agradecerle por estar con nosotros. Le envío un fuerte abrazo y con el favor de Dios nos vemos la próxima. Hasta pronto.